Cállate ya, escuincle tartamudo. Aquí hablan los que saben. Las palabras del ingeniero Ramiro cortaron el aire matutino del pueblo de San Miguel del Río como machete afilado. Todos los trabajadores de la presa voltearon a ver la escena. Ahí estaba Tomás, de apenas 9 años, parado frente a la oficina de construcción con su cuaderno de hojas arrugadas, sus guaraches polvorientos y esa mirada que brillaba a pesar de todo. Es que la presa tiene un ruido raro, tartamudeó el niño, extendiendo sus dibujos con manos temblorosas. Mi abuelo decía que cuando el agua hace ese sonido. ¿Tu abuelo?, se burló Ramiro, asegurándose de que todos escucharan. El viejo loco que hablaba con las piedras. Chamaco, yo tengo título universitario y 20 años construyendo presas. ¿Crees que tus garabatos saben más que mis cálculos? Las risadas crueles de los trabajadores se mezclaron con el viento que bajaba de la sierra. Tomás apretó los puños, no por coraje, sino para no llorar delante de todos. En su cuaderno tenía dibujado exactamente lo que había sentido esa madrugada. La presa hablándole en susurros de peligro. «Lárgate de aquí antes de que llame a tu abuelita», ordenó Ramiro, aventando los dibujos al suelo. «Y báñate, hueles a rancho». Tomás caminó hacia su casa con la cabeza baja, pero sus oídos captaron algo que el ingeniero no escuchó. El gemido profundo que venía desde las entrañas de la presa, como animal herido que espera el momento de rugir. Lo que nadie imaginaba esa mañana era que en pocas semanas, ese mismo niño humillado iba a lograr algo que ni el gobierno, ni los ingenieros de la capital, ni todos los títulos universitarios del mundo habían conseguido: salvar a todo un pueblo de morir ahogado. Y cuando eso pasara, el ingeniero Ramiro se quedaría sin palabras por primera vez en su vida. ¿Ustedes creen que un niño de 9 años puede ver lo que los expertos no ven? Quédense conmigo, porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas. En las montañas de Michoacán, donde los cerros abrazan las nubes y el río Lerma baja cantando entre las piedras, se encuentra el pueblo de San Miguel del Río. Es uno de esos lugares que aparecen en las postales turísticas por su belleza, pero donde día a día se tejen historias de trabajo duro, fe inquebrantable y amor por la tierra que nunca llegan a los periódicos de la capital. Las calles son empedradas, subiendo y bajando como serpientes de piedra que se adaptan a los caprichos del terreno. Las casas son un mosaico de colores. Paredes de adobe pintadas de rosa mexicano, azul añil, amarillo girasol, que cuentan historias de familias que han vivido ahí por generaciones, cuidando cada ladrillo como si fuera parte de su propia piel. Pero hay algo que hace especial a San Miguel, algo que no se ve a primera vista. Es la presa de la Esperanza, construida hace 60 años por los abuelos del pueblo, cuando el gobierno los había olvidado. Una obra hecha con pura voluntad, cemento comprado en abonos, y la sabiduría de hombres que sabían leer el lenguaje secreto del agua. La presa no solo les da agua para sus milpas de maíz y sus pequeños huertos de jitomate, es su escudo contra las lluvias torrenciales que cada año bajan de la sierra como ríos enloquecidos. Durante 6 décadas, la Esperanza ha protegido a San Miguel como madre que cuida a sus hijos. En el corazón de este pueblo, en una casita de adobe con techo de teja roja y un patio lleno de macetas con flores, vive doña Esperanza con su nieto Tomás. Ella es una mujer de 70 años, pequeñita pero fuerte como raíz de mezquite, con manos que saben hacer milagros en la cocina y ojos que ven más allá de las apariencias. Su esposo, don Aurelio, fue durante 40 años el cuidador de la presa. Era uno de esos hombres que no necesitaban instrumentos para saber cómo estaba el agua. Solo con poner la oreja contra el muro de concreto podía decir si todo andaba bien o si había problemas. Los ingenieros que venían de Morelia se burlaban de él,
pero nunca se equivocó en sus predicciones. Don Aurelio murió hace 2 años, pero antes de irse le enseñó a Tomás sus secretos. «Mijo», le decía mientras caminaban por la orilla de la presa, «el agua es como las personas. Cuando está contenta, canta bajito. Cuando está enojada, grita, y cuando está asustada, tiembla». Tomás tenía entonces 7 años, pero entendía cada palabra de su abuelo como si fueran lecciones de vida grabadas en su corazón. Aprendió a distinguir entre el murmullo tranquilo del agua que fluye contenta y el gemido preocupante de la que está bajo presión. Aprendió que las grietas en el concreto no solo se ven con los ojos, sino que se sienten con las manos. Y sobre todo, aprendió que la naturaleza siempre avisa antes de desatar su furia. Pero Tomás tenía un problema que lo hacía diferente a otros niños. Tartamudeaba. Sus palabras se atoraban en la garganta como piedras en un río estrecho. Cuando trataba de hablar rápido o se ponía nervioso, las palabras se peleaban entre ellas y salían tropezándose unas con otras. En la escuela, algunos compañeros se burlaban de él. En las tiendas del pueblo, la gente perdía la paciencia cuando trataba de pedir algo. Y en las juntas familiares, los adultos a veces lo ignoraban cuando intentaba participar en las conversaciones. Solo su abuela Esperanza y su abuelo Aurelio lo habían entendido siempre. «Las palabras no son lo único que importa, mi Tomás», le decía doña Esperanza mientras le trenzaba el cabello antes de ir a la escuela. «Hay personas que hablan muy bonito, pero no dicen nada importante. Y hay otras que dicen pocas palabras, pero cada una vale oro». El pueblo vivía en paz hasta que llegó la noticia que cambiaría todo. El gobierno había decidido modernizar la presa de la Esperanza. Vendrían ingenieros de la capital a hacer mejoras, instalar nueva tecnología y garantizar que la estructura durara otros 100 años. La gente se emocionó. Por fin, después de décadas de olvido gubernamental, alguien se acordaba de San Miguel del Río. Si esta historia ya los está emocionando, no se olviden de suscribirse al canal y darle like, porque lo que viene va a ser increíble. El ingeniero Ramiro Mendoza llegó a San Miguel del Río un lunes de marzo, conduciendo una camioneta Ford blanca, reluciente como su ego. Era un hombre de 45 años, alto, con bigote recortado y una sonrisa que prometía eficiencia, pero que escondía impaciencia hacia todo lo que oliera a atraso rural. En la cajuela de su camioneta traía diplomas enmarcados, una computadora portátil que era toda una novedad en el pueblo, y una actitud que dejaba claro que él venía a enseñar, no a aprender. Su título de ingeniero civil por la Universidad Nacional, su maestría en hidráulica y sus 20 años diseñando obras en todo el país lo habían convertido en un hombre que confiaba más en sus cálculos que en su instinto. La oficina temporal que instaló en la escuela primaria se convirtió rápidamente en su reino personal. Escritorio metálico, archiveros grises y mapas de la región cubiertos de números, medidas y proyecciones que solo él entendía. En la pared colgó sus diplomas como trofeos de guerra, junto con fotografías donde aparecía sonriente inaugurando presas en Veracruz, puentes en Sonora y sistemas de riego en Sinaloa. «Esta obra va a poner a San Miguel del Río en el mapa», les dijo a los habitantes durante la primera junta informativa. «Vamos a convertir su presa artesanal en una infraestructura de primer mundo. Tecnología de punta, sensores automáticos, sistemas de monitoreo digital. Van a ver cómo se hacen las cosas cuando llegan los profesionales». Su plan era ambicioso y sonaba impresionante. Reforzamiento de la estructura con concreto de alta resistencia, instalación de compuertas automáticas, sistema de drenaje computarizado y monitoreo satelital las 24 horas del día. En el papel, todo se veía perfecto. Los habitantes del pueblo lo escuchaban con respeto, aunque algunos de los más viejos intercambiaban miradas preocupadas.
Don Eustaquio, que había trabajado con don Aurelio en el mantenimiento de la presa, se atrevió a preguntar: ¿y qué va a pasar con las técnicas que usábamos antes? Mi compadre Aurelio tenía maneras de... Don Eustaquio, lo interrumpió Ramiro con una sonrisa condescendiente. Respeto mucho las tradiciones, pero estamos en el siglo XXI. Los métodos empíricos ya no son suficientes. Necesitamos ciencia, datos precisos, tecnología moderna. No podemos seguir dependiendo de corazonadas y supersticiones. Las palabras cayeron como balde de agua fría sobre los presentes. Para Ramiro eran solo conceptos técnicos, pero para la gente del pueblo eran una descalificación de décadas de sabiduría acumulada. Tomás estaba sentado en la última fila junto a su abuela, escuchando todo con atención. Cuando el ingeniero habló de supersticiones, sintió como si hubiera insultado la memoria de su abuelo. Quiso decir algo, defender las enseñanzas de don Aurelio, pero las palabras se le atoraron en la garganta como siempre. Ramiro notó al niño que lo miraba fijamente y le sonrió con esa sonrisa falsa que reservaba para los momentos incómodos. ¿Tienes alguna pregunta, jovencito? Tomás se puso de pie lentamente. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Su abuela le apretó la mano para darle valor. Mi abuelo decía que la presa hay que escucharla con las manos, tartamudeó, con la cara roja de nervios. Que cuando hace ciertos ruidos. Algunas risitas nerviosas se escucharon en el salón. Ramiro alzó la mano para pedir silencio, pero su sonrisa se había vuelto aún más falsa. Está muy bien que respetes a tu abuelo, niño, pero esos métodos ya no sirven. Ahora tenemos sismógrafos, medidores de presión, análisis computerizados. La ingeniería moderna no se basa en ruidos y corazonadas. Tomás se sintió pequeño, como hormiga bajo la bota del gigante. Se sentó sin decir más, pero algo ardía en su pecho. No era solo la humillación, era la certeza de que el ingeniero estaba equivocado. Durante las siguientes semanas, Ramiro se dedicó a supervisar los trabajos de reforzamiento. Llegaba todas las mañanas a las 7 en punto. Revisaba los avances con sus trabajadores especializados traídos de Morelia y se iba al atardecer satisfecho con el progreso. Su rutina era metódica y eficiente. Mediciones con láser, pruebas de resistencia del concreto, cálculos de carga y presión que verificaba 3 veces antes de dar el visto bueno. Todo tenía que ser perfecto según sus estándares profesionales. Pero había algo que Ramiro no calculaba: la presencia constante de Tomás. El niño aparecía todas las tardes después de la escuela, cargando su cuaderno de hojas arrugadas y un lápiz mordisqueado. Se sentaba en una piedra grande a unos 50 metros de la presa y se quedaba ahí hasta que oscurecía, observando, dibujando, escuchando. Al principio, Ramiro lo ignoró. Después empezó a molestarse por su presencia constante. «¿Qué hace aquí ese escuincle todos los días?», le preguntó a don Eustaquio, que trabajaba como auxiliar en la obra. «Es el nieto de don Aurelio», respondió el viejo. «Desde chiquito viene a platicar con la presa. Su abuelo le enseñó». «¿Y platicar con la presa?». Ramiro soltó una carcajada. «¿En serio creen esas tonterías?». Don Eustaquio se encogió de hombros. «Don Aurelio nunca se equivocó en sus predicciones, ingeniero. Ni una sola vez en 40 años. Pero Ramiro ya no lo escuchaba. Para él, Tomás era solo un niño problemático que perdía el tiempo con fantasías infantiles. Lo que no sabía es que en el cuaderno arrugado del niño se estaban acumulando observaciones que ningún instrumento moderno estaba detectando. Dibujos de grietas microscópicas, mapas de sonidos extraños y registros de cambios en el comportamiento del agua que solo alguien entrenado por don Aurelio podía percibir. La tormenta perfecta se estaba gestando y el único que la veía venir era un niño de 9 años que tartamudeaba cuando trataba de advertir sobre el peligro.
Si sienten coraje por cómo tratan a Tomás, denle like a este video y suscríbanse al canal, porque la revancha de este niño va a ser épica. Tomás Hernández era un niño que cargaba dos mundos en su corazón de 9 años. Por un lado, tenía la pesada carga de ser el nieto del loco que hablaba con las piedras, como lo llamaban algunos adultos del pueblo. Por el otro, llevaba dentro el regalo más preciado que su abuelo pudo darle, la capacidad de escuchar lo que otros no podían oír. Físicamente, Tomás era un niño típico de Michoacán, moreno por el sol de la sierra, delgado pero fuerte por las caminatas diarias a la presa, con ojos negros que brillaban con una curiosidad que ninguna burla había logrado apagar. Sus manos, pequeñas pero ya callosas por ayudar a su abuela en las tareas del hogar, tenían una sensibilidad especial heredada de don Aurelio. Su día comenzaba a las 5:30 de la mañana, cuando doña Esperanza lo despertaba para ir a misa de 6. Después del desayuno de frijoles refritos, tortillas calientes y café con leche, caminaba los 2 kilómetros hasta la escuela primaria Benito Juárez, donde cursaba el 4º grado. En la escuela, Tomás era un estudiante promedio en la mayoría de las materias, pero extraordinario en todo lo relacionado con ciencias naturales. Cuando la maestra Lupita explicaba el ciclo del agua, él podía dar ejemplos que había observado personalmente en la presa. Cuando hablaban de geología, describía las capas de roca de la sierra como si las hubiera estudiado en un laboratorio. Sus compañeros lo respetaban, aunque algunos se burlaran de su forma de hablar. Tartamás, le decían los más crueles, pero nunca frente a su mejor amigo Joaquín, que siempre lo defendía con puños cuando era necesario. «No les hagas caso», le decía Joaquín mientras compartían sus tortas de frijoles en el recreo. «Mi papá dice que la gente se burla de lo que no entiende». Pero donde Tomás realmente brillaba era en su relación con la naturaleza. Después de la escuela, en lugar de quedarse a jugar fútbol como otros niños, se dirigía directamente a la presa. Era su momento sagrado del día, su conversación silenciosa con el agua y las piedras. Se sentaba en la misma roca donde su abuelo lo había sentado por primera vez 3 años atrás. Cerraba los ojos y ponía las manos sobre la superficie del concreto, sintiendo las vibraciones que viajaban desde el fondo de la estructura. Su abuelo le había enseñado que cada vibración contaba una historia. Cuando el agua está tranquila, recordaba la voz de don Aurelio, vibra como corazón en reposo. Cuando está nerviosa, vibra rápido, y cuando está enojada, tiembla como terremoto. En su cuaderno de hojas arrugadas, Tomás registraba todo lo que sentía. No con palabras, porque las palabras lo traicionaban, sino con dibujos. Líneas onduladas para representar vibraciones suaves, líneas quebradas para las vibraciones agitadas, y puntos dispersos para los ruidos extraños que solo él parecía escuchar. Sus dibujos no eran arte, pero eran ciencia pura. Mapas de sonidos, registros de cambios en la temperatura del concreto, observaciones sobre el comportamiento de los peces en el agua cerca de la presa. Todo lo que su abuelo le había enseñado a notar, él lo documentaba con la dedicación de un científico profesional. La relación entre Tomás y su abuela Esperanza era el ancla que lo mantenía firme cuando el mundo parecía no entenderlo. Todas las tardes, cuando regresaba de su visita a la presa, la encontraba en la cocina preparando la cena, cantando canciones rancheras con voz suave, mientras molía especias en el molcajete de piedra. «¿Cómo estuvo hoy tu plática con el agua, mi niño?», le preguntaba doña Esperanza sin voltear a verlo, pero con esa sonrisa en la voz que solo las abuelas saben tener. Tomás le contaba todo, sin tartamudear, porque con su abuela las palabras fluían como agua de manantial. Le describía los nuevos ruidos que había escuchado, los cambios en las vibraciones, las preocupaciones que crecían en su pecho como flores de mal agüero.
Abuelita, le dijo una tarde mientras ella amasaba masa para las tortillas, la presa está hablando diferente desde que llegó el ingeniero. Doña Esperanza detuvo sus manos y lo miró con atención. ¿Diferente cómo, mi niño? ¿Cómo si estuviera asustada? Tartamudeó Tomás, porque incluso con su abuela la preocupación lo ponía nervioso. El agua hace un ruido que nunca había escuchado. Su abuela se sentó a su lado y le tomó las manos. ¿Y qué te decía tu abuelo que hicieras cuando el agua hablara diferente? Que tenía que avisar a los grandes, respondió Tomás. Pero nadie me cree, abuelita. El ingeniero dice que son tonterías. Doña Esperanza suspiró profundamente. Recordaba las veces que don Aurelio había alertado sobre problemas en la presa, y como siempre, había tenido razón. También recordaba las veces que los ingenieros de la capital habían venido a arreglar cosas que no estaban rotas, creando problemas nuevos con sus soluciones modernas. Mi Tomás, le dijo con esa sabiduría que solo dan los años, hay personas que saben mucho de libros pero poco de vida, y hay otras que saben poco de libros pero mucho de verdad. Tu abuelo era de las segundas, y tú también. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Se quedó despierto escuchando el viento que bajaba de la sierra, preguntándose si estaba loco o si realmente la presa le estaba pidiendo ayuda. En sus ojos brillaba esa determinación que heredan los niños que han aprendido a confiar en sí mismos cuando el mundo duda de ellos. No sabía que muy pronto iba a tener que elegir entre quedarse callado para evitar más burlas, o arriesgar todo para salvar a las personas que amaba. ¿Ustedes creen que Tomás debería seguir intentando advertir a los adultos, o ya es hora de que encuentre otra manera de proteger a su pueblo? Déjenme sus respuestas en los comentarios. El ingeniero Ramiro Mendoza era un hombre construido de certezas. Cada mañana se miraba en el espejo de su cuarto del hotel de Uruapan, donde se hospedaba durante la semana, y veía el reflejo del éxito profesional. Cabello perfectamente peinado con gel, camisa blanca almidonada, pantalón de vestir sin una arruga y esa sonrisa confiada de quien nunca ha dudado de sí mismo. En su maletín de piel llevaba toda su identidad. Cédula profesional con el sello dorado de la Universidad Nacional, tarjetas de presentación con letras doradas que decían IN Ramiro Mendoza, especialista en obras hidráulicas, y una calculadora científica que usaba como símbolo de autoridad cuando quería impresionar a los locales. Su currículum era impecable, 20 años diseñando y supervisando obras en todo el país. La presa de Chicoacén, en Chiapas, donde había logrado aumentar la capacidad en un 30%. El sistema de riego de los Mochis en Sinaloa, que había convertido tierras áridas en campos productivos. El puente sobre el río Grijalba, en Tabasco, que resistió 3 huracanes seguidos sin un rasguño. Para Ramiro, cada obra era una conquista personal sobre las fuerzas caóticas de la naturaleza. La ingeniería era su religión, los cálculos su Biblia y la tecnología moderna su sacramento. Creía firmemente que todo problema tenía una solución técnica y que todo conocimiento que no viniera de una universidad era, en el mejor de los casos, pintoresco y en el peor, peligroso. Su filosofía de trabajo era simple: llegar, evaluar, calcular, ejecutar. No había espacio para sentimentalismos, tradiciones locales o corazonadas de gente sin preparación académica. La ingeniería, solía decir en las conferencias que daba en el Colegio de Ingenieros de Michoacán, es la aplicación del método científico a los problemas reales. Todo lo demás es folclore. La primera vez que vio a Tomás merodeando cerca de la obra, Ramiro sintió una mezcla de irritación y lástima. Irritación porque no le gustaban las distracciones durante el trabajo. Lástima porque veía en el niño otro ejemplo del atraso educativo rural, que según él, condenaba a generaciones enteras a la ignorancia.
¿Qué hace ese chamaco aquí todos los días?, le preguntó a don Eustaquio durante la segunda semana de trabajo. Es el nieto de don Aurelio, el que cuidaba la presa antes, respondió el viejo trabajador. Dice que viene a revisar que todo esté bien. Ramiro soltó una carcajada que sonó más cruel de lo que pretendía. ¿A revisar? ¿Un niño que ni siquiera puede hablar bien va a revisar mi trabajo? Don Eustaquio se encogió de hombros, acostumbrado a las actitudes despectivas de los ingenieros que venían de la ciudad. Don Aurelio sabía mucho de esta presa, ingeniero. Nunca falló. Don Eustaquio, le dijo Ramiro con esa paciencia exagerada que usan los adultos cuando hablan con niños pequeños. Respeto las tradiciones, pero esto es una obra de ingeniería moderna. Tengo instrumentos que miden vibraciones, presión, deformación, temperatura. No necesito que un niño me diga si la presa está bien o mal. Pero Tomás siguió llegando. Todas las tardes, con su cuaderno arrugado y su lápiz mordisqueado, se sentaba en su roca de siempre y se quedaba ahí hasta que oscurecía. Al principio, Ramiro lo ignoró. Después empezó a molestarse por su presencia persistente. La situación empeoró cuando Tomás comenzó a acercarse más a la obra. Primero se quedaba a 50 metros, observando desde lejos. Después se acercó a 30 metros, dibujando en su cuaderno. Finalmente, una tarde se atrevió a caminar hasta donde estaban trabajando los albañiles en el reforzamiento de la base. «¿Qué haces aquí, niño?», le gritó Ramiro desde su mesa de trabajo. «Esta es una zona peligrosa». Tomás se acercó con pasos tímidos, cargando su cuaderno contra el pecho como escudo protector. Ingeniero», tartamudeó. Quería enseñarle algo». Ramiro suspiró con exasperación. Ya había tenido que lidiar con 3 quejas de vecinos sobre el ruido de la maquinaria, 2 solicitudes del presidente municipal para contratar trabajadores locales que no tenían la capacitación necesaria y una visita sorpresa de un inspector de la Secretaría de Medio Ambiente que quería verificar que no estuvieran contaminando el río. Lo último que necesitaba era perder tiempo con un niño tartamudo. «Está bien», le dijo con impaciencia fingida amabilidad. «Enséñame qué tienes». Tomás abrió su cuaderno en una página llena de dibujos que parecían garabatos sin sentido. Líneas onduladas, círculos con puntos, flechas que apuntaban hacia diferentes direcciones. Para Ramiro era evidente que solo eran fantasías infantiles. «La presa está haciendo ruidos nuevos», explicó Tomás, señalando sus dibujos. «Desde que empezaron a trabajar en la base». «¿Ruidos nuevos?», preguntó Ramiro, tratando de mantener la paciencia. «¿Qué tipo de ruidos?». Tomás cerró los ojos y puso las manos en forma de cuenco junto a sus oídos, como si estuviera tratando de capturar sonidos invisibles. ¿Cómo cuando mi abuela muele maíz en el molcajete, pero más fuerte y más rápido?» Algunos trabajadores que estaban cerca empezaron a reírse en voz baja. Ramiro sintió que su autoridad profesional estaba siendo cuestionada por los garabatos de un niño que ni siquiera podía hablar correctamente. «Mira, chamaco», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Yo tengo instrumentos muy caros que miden todos los ruidos de la presa. Sismógrafos, medidores de vibración, equipos de ultrasonido. Si hubiera algún problema, mis máquinas me lo dirían inmediatamente». Tomás lo miró con esos ojos negros que parecían ver más de lo que debían ver para su edad. Pero mi abuelo decía que las máquinas nos sienten con el razón». La frase cayó como bofetada sobre Ramiro, no porque fuera ofensiva, sino porque tocaba algo profundo que él había enterrado hace mucho tiempo. Recordó brevemente a su propio abuelo, un campesino de Jalisco que sabía cuándo iba a llover solo con oler el aire, y que siempre había dicho que los ingenieros sabían mucho de números pero poco de tierra.
Pero ese recuerdo duró solo un segundo. Ramiro había construido su identidad profesional sobre la base de superar ese tipo de supersticiones familiares. Niño, le dijo con voz firme, la ingeniería no funciona con el corazón. Funciona con ciencia, con datos, con cálculos precisos. Tu abuelo era una buena persona, estoy seguro, pero los tiempos han cambiado. Ahora tenemos métodos mucho más exactos. Tomás cerró su cuaderno lentamente, con la resignación de quien está acostumbrado a no ser creído. ¿Y si las máquinas se equivocan?, preguntó en voz tan baja que apenas se escuchó. Las máquinas no se equivocan, respondió Ramiro con la arrogancia de quien nunca ha dudado de su sistema. Los sentimientos sí. Esa noche, mientras Ramiro revisaba los reportes de sus instrumentos en el hotel, una pequeña duda se coló en su mente como agua por grieta imperceptible. Todos los números estaban perfectos. La presión, normal. Las vibraciones, dentro de los parámetros esperados. La temperatura, estable. Pero algo en los ojos de ese niño lo había inquietado. Una certeza que no venía de libros ni calculadoras, sino de algo más profundo y misterioso. Ramiro sacudió la cabeza y siguió trabajando. No tenía tiempo para sentimentalismos. Tenía una obra que entregar. Si ya están sintiendo la tensión de esta historia, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que viene los va a tener al borde del asiento. La primera grieta apareció un martes de abril, tan pequeña que solo los ojos entrenados de Tomás pudieron notarla. Era una línea delgada como cabello, corriendo diagonal por la base del muro de contención, justo donde los trabajadores habían estado reforzando con concreto nuevo. Tomás la vio durante su visita vespertina de siempre. Al principio pensó que eran sus ojos jugándole una broma, pero cuando se acercó y pasó la yema de sus dedos por la superficie del concreto, sintió la hendidura como cortada de navaja. Su corazón empezó a latir más rápido. Su abuelo le había enseñado que las grietas en las presas eran como fiebre en las personas, la primera señal de que algo andaba mal por dentro. Esa misma tarde, Tomás se dirigió a la oficina temporal del ingeniero Ramiro. Lo encontró revisando planos en su escritorio, rodeado de instrumentos que brillaban como joyas tecnológicas. A través de la ventana abierta se podía escuchar el rumor constante del agua y el golpeteo rítmico de los martillos neumáticos. Ingeniero, tartamudeó Tomás desde la puerta. Necesito enseñarle algo. Ramiro alzó la vista con expresión de fastidio. Ya había sido un día complicado. Los trabajadores se habían quejado de que el concreto nuevo no se estaba adhiriendo bien al viejo. El proveedor de varillas había entregado material de calibre incorrecto y el inspector de obra había encontrado irregularidades menores que tenían que corregirse antes del viernes. ¿Ahora qué, chamaco?, le preguntó sin levantar la cabeza de sus planos. Tomás se acercó al escritorio y abrió su cuaderno en una página nueva. Había dibujado la grieta con la precisión de un cartógrafo, incluyendo sus medidas aproximadas, su ubicación exacta y la dirección en que se extendía. Hay una grieta en la base, dijo, señalando su dibujo. Aquí donde están poniendo el seque concreto nuevo. Ramiro miró el dibujo con la misma atención que le daría a un cómic infantil. Tomás, cuando se refuerza una estructura, siempre aparecen pequeñas fisuras de asentamiento. Es completamente normal. El concreto se expande y contrae con los cambios de temperatura. Pero este es diferente, insistió Tomás. Va en dirección contraria a las otras y está creciendo. ¿Creciendo? Ramiro soltó una risa seca. ¿En qué te basas para decir eso? Tomás pasó la página de su cuaderno y mostró una serie de dibujos fechados. El primero, de hace 3 días, mostraba una línea muy tenue. El segundo, de ayer, mostraba la misma línea pero más gruesa. El tercero, de hoy, mostraba la línea extendiéndose hacia arriba.
Mido con este agilito, explicó Tomás, sacando de su bolsillo un pedazo de estambre. Cada día la grieta es más larga. Por un momento, Ramiro sintió una punzada de algo parecido a la preocupación. Los dibujos del niño, aunque primitivos, mostraban una observación sistemática y detallada. Pero inmediatamente recordó sus instrumentos de medición, sus años de experiencia, su reputación profesional. «Mira, Tomás», le dijo con esa paciencia forzada que usaba cuando quería parecer comprensivo. «Agradezco tu preocupación, pero tengo equipos que miden cada milímetro de esta estructura, sensores de movimiento, medidores de tensión, cámaras de alta resolución. Si hubiera algún problema real, mis instrumentos me alertarían inmediatamente». Se levantó de su escritorio y caminó hacia una mesa llena de monitores y computadoras. En las pantallas se veían gráficas de colores, números que cambiaban constantemente y mapas tridimensionales de la presa. «¿Ves esto?», le dijo, señalando una gráfica verde. «Esta línea mide la estabilidad estructural. Si baja de la zona verde, significaría que hay problemas. Como puedes ver, está perfectamente estable». Tomás se acercó a mirar las pantallas, pero los números y gráficas le parecían un idioma extranjero. Sin embargo, algo en su interior seguía gritándole que había peligro. «¿Y si los aparatos no pueden ver lo que yo siento?», preguntó con voz pequeña. La pregunta irritó a Ramiro más de lo que esperaba. «Los aparatos no sienten, Tomás, miden. Con precisión científica, no se dejan llevar por emociones o imaginaciones. Mi abuelo siempre decía». «Tu abuelo ya murió», explotó Ramiro perdiendo la paciencia. «Ya murió, y sus métodos murieron con él. Esto es el siglo XXI, chamaco. Ya no vivimos en los tiempos de las supersticiones y las corazonadas. Vivimos en la era de la ciencia». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los ruidos de la construcción parecieron apagarse. Tomás cerró su cuaderno lentamente, con lágrimas luchando por no salir de sus ojos. «Ahora vete a tu casa», le dijo Ramiro, ya más calmado, pero sin arrepentirse de sus palabras. «Y deja de venir a molestar. Tengo trabajo serio que hacer». Tomás salió de la oficina sin decir palabra. Pero en lugar de irse a su casa, se dirigió directamente a la presa. Necesitaba confirmar lo que sentía en su corazón, aunque nadie más lo creyera. Se sentó en su roca de siempre y puso las manos sobre el concreto. Inmediatamente sintió la vibración irregular que había estado notando durante días. Como latido enfermo, como respiración entrecortada, como grito ahogado pidiendo ayuda. Cerró los ojos y recordó las palabras de su abuelo. «Cuando los grandes no te escuchan, mi niño, a veces tienes que encontrar otras maneras de proteger a los que amas». Esa noche, Tomás no cenó. Se quedó sentado en el patio de su casa, mirando hacia las montañas donde se escondía la presa, preguntándose qué haría don Aurelio en su lugar. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer justo antes de medianoche. Durante las siguientes 2 semanas, las lluvias fueron constantes, pero no alarmantes. Ese tipo de llovizna persistente que caracteriza a abril en Michoacán, refrescando la tierra sin crear problemas mayores. Los campesinos estaban contentos porque sus milpas necesitaban agua, y los turistas que visitaban la región disfrutaban del clima fresco y los paisajes verdes. Pero Tomás notaba cambios que nadie más percibía. El sonido del agua al golpear contra el muro de la presa había cambiado de tono. Ya no era el rumor tranquilo de siempre, sino algo más urgente, más desesperado, como si el agua estuviera tratando de escapar por lugares donde no debía. Sus visitas vespertinas se volvieron más frecuentes y más largas. Llegaba inmediatamente después de la escuela y se quedaba hasta que su abuela tenía que ir a buscarlo para cenar. Sus observaciones se volvieron más detalladas, más sistemáticas.
En su cuaderno, Tomás registraba todo con la dedicación de un científico. Día 15. La grieta mide ahora 2 dedos de largo. Día 16. Aparecieron 3 grietas más pequeñas cerca de la primera. Día 17. El agua hace un ruido nuevo, como silbido bajo. Día 18. Los peces se están alejando de la base de la presa. Día 19. Las vibraciones más fuertes en las tardes. Pero cuando intentaba compartir sus observaciones, nadie lo tomaba en serio. En la escuela, sus compañeros pensaban que estaba obsesionado. En el pueblo, los adultos lo veían con cariño, pero sin creerle realmente. Y el ingeniero Ramiro había dado órdenes específicas de que no lo dejaran acercarse a la obra. «Ese chamaco está perturbando a los trabajadores», le había dicho a don Eustaquio. «Ya bastante complicado está el trabajo como para tener que lidiar con sus fantasías». Don Eustaquio, que respetaba la memoria de don Aurelio, intentó defender a Tomás. «Ingeniero, el niño nunca se equivoca cuando habla de la presa. Su abuelo le enseñó bien». «Don Eustaquio», le respondió Ramiro con firmeza, «si quiere seguir trabajando en esta obra, mantenga al niño alejado. No voy a permitir que las supersticiones interfieran con mi trabajo». Fue entonces cuando Tomás decidió cambiar de estrategia. Si no podía convencer a los adultos con palabras, tendría que encontrar evidencia que fuera imposible de ignorar. Una tarde de jueves, después de la escuela, en lugar de ir directo a la presa, Tomás se desvió hacia la casa de don Eustaquio. Lo encontró en su patio trasero, reparando herramientas de trabajo bajo la sombra de un aguacate. «Don Eustaquio», le dijo Tomás sin tartamudear, porque la urgencia había vencido a su nerviosismo, «necesito que me ayude». El viejo trabajador levantó la vista de sus herramientas. «¿Qué necesitas, chamaco?» «Necesito que venga conmigo a la presa, que vea lo que yo veo, que sienta lo que yo siento». Don Eustaquio dudó. Sabía que el ingeniero le había prohibido involucrar al niño en asuntos de la obra. Pero también recordaba las veces que don Aurelio había salvado al pueblo de inundaciones con sus predicciones aparentemente imposibles. «¿Estás seguro de que hay peligro, Tomás?» El niño asintió con una seriedad que no correspondía a sus 9 años. «Tan seguro como que mi abuelo me está viendo desde el cielo y me está pidiendo que proteja a nuestra gente». Esa frase convenció a don Eustaquio. Media hora después, ambos estaban parados frente a la base de la presa, donde Tomás señalaba las grietas que había estado documentando. «¿Las ve, don Eustaquio?» El viejo se puso los lentes y se acercó al concreto. Al principio no vio nada fuera de lo normal, pero cuando Tomás le mostró exactamente dónde mirar, las líneas finas se hicieron visibles. «Sí las veo, chamaco. Pero el ingeniero dice que son normales». «Póngale la mano aquí», le pidió Tomás, guiando la mano callosa de don Eustaquio hacia la superficie del muro. Don Eustaquio cerró los ojos y se concentró. Durante los primeros segundos no sintió nada fuera de lo normal, pero después, gradualmente, empezó a percibir una vibración sutil pero constante, como motor de carro descompuesto. «¿La siente?» «Sí», murmuró don Eustaquio, con preocupación creciente en su voz. «Sí, la siento. No debería vibrar así». «Ahora escuche», le dijo Tomás, poniendo su oreja contra el concreto. Don Eustaquio imitó al niño. El sonido que escuchó lo hizo ponerse pálido. Era un gemido profundo, como si la estructura entera estuviera bajo una presión terrible. «Dios mío», susurró, «esto no está bien». «¿Me ayuda a convencer al ingeniero?», le preguntó Tomás con esperanza. Don Eustaquio se incorporó lentamente, con la expresión de alguien que acaba de ver un fantasma. «Vamos ahora mismo». ¿Creen que don Eustaquio logrará convencer al ingeniero o tendrá que ser Tomás quien tome la situación en sus propias manos? Escriban en los comentarios qué harían ustedes en el lugar de Tomás. Las lluvias torrenciales llegaron la tercera semana de abril como ejército de agua declarando guerra a la sierra.
No fueron las lloviznas suaves de los días anteriores, sino esos aguaceros violentos que convierten arroyos en ríos y ríos en monstruos furiosos. El viernes por la tarde, cuando Tomás salió de la escuela, el cielo estaba negro como carbón, y el viento arrastraba hojas y tierra con fuerza de huracán. Las primeras gotas eran gruesas como monedas, golpeando el suelo con ruido de tambores de guerra. «Vete directo a la casa», le gritó la maestra Lupita desde la puerta de la escuela. «No se te ocurra ir a la presa con este tiempo». Pero Tomás sabía que ese era precisamente el momento cuando más necesitaba ir. Las lluvias fuertes eran la prueba de fuego para cualquier estructura hidráulica. Si la presa tenía problemas, sería ahora cuando se manifestarían con toda su fuerza. Corrió por las calles empedradas que ya se habían convertido en arroyos improvisados. El agua bajaba de las montañas cargada de lodo y ramas, buscando desesperadamente su camino hacia el río principal. Los vecinos cerraban puertas y ventanas, asegurando todo lo que pudiera volarse con el viento. Cuando llegó a la presa, Tomás se encontró con un espectáculo que lo llenó de terror y fascinación al mismo tiempo. El nivel del agua había subido casi 1 metro desde la mañana. La superficie, normalmente tranquila como espejo, se había convertido en una masa hirviente que se estrellaba contra los muros con furia sobrenatural. Pero lo que más lo alarmó fue el sonido. Ya no era el gemido bajo que había estado escuchando durante semanas. Ahora era un rugido constante, como si 1000 bestias estuvieran encerradas dentro del concreto, tratando de escapar. Se acercó a su lugar de observación habitual, pero las condiciones habían cambiado dramáticamente. El agua salpicaba hasta donde él estaba parado, y el viento era tan fuerte que tenía que agarrarse de las rocas para no caerse. Puso las manos sobre el muro y sintió algo que le heló la sangre. La vibración ya no era intermitente, era constante y cada vez más intensa. Como si toda la estructura estuviera temblando de miedo. Corrió hacia la oficina temporal del ingeniero, pero la encontró vacía. Un letrero pegado en la puerta decía: «Suspendidos los trabajos por mal tiempo. Regresamos el lunes». Tomás sintió una desesperación que nunca había experimentado. El ingeniero se había ido a su hotel en Uruapan, los trabajadores se habían refugiado en sus casas, y él era el único que sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Regresó corriendo a su casa, empapado y temblando, pero no de frío, sino de terror. Encontró a su abuela en la cocina, preparando chocolate caliente y escuchando las noticias del radio que hablaban de las lluvias intensas en toda la región. «Abuelita», gritó Tomás, sin importarle que estuviera goteando agua por toda la cocina. «La presa va a reventarse». Doña Esperanza dejó caer la taza que tenía en las manos. El chocolate se derramó por el suelo como río café, pero ninguno de los dos le puso atención. «¿Qué dices, mi niño?» «La presa, abuelita, está temblando muy feo. Hace ruidos que nunca había escuchado. Con esta lluvia no va a aguantar». Doña Esperanza miró a su nieto a los ojos. En esos ojos negros vio la misma certeza que había visto en don Aurelio cada vez que predecía una catástrofe natural. Era una certeza que venía de lo más profundo del alma, imposible de fingir o exagerar. «¿Estás seguro, Tomás?». El niño asintió con lágrimas, mezclándose con la lluvia en su rostro. «Tan seguro como que el agua es agua». Doña Esperanza se quitó el delantal y tomó su rebozo. «Vamos a hablar con don Eustaquio, él sabrá qué hacer». Salieron bajo la lluvia torrencial, corriendo por calles que ya parecían ríos. Llegaron a la casa de don Eustaquio, empapados hasta los huesos, pero con una urgencia que se comunicaba sin palabras. Don Eustaquio los recibió en su puerta, sorprendido de verlos con ese tiempo. Cuando Tomás le explicó lo que había sentido en la presa, el viejo trabajador se puso serio inmediatamente. «¿Tan malo está?», preguntó. «Peor que malo», respondió Tomás. «Está rogando que la ayudemos».
Don Eustaquio se puso sus botas de hule y su impermeable. «Vamos a verla». Los tres salieron hacia la presa bajo una lluvia que ya no parecía agua, sino cortinas líquidas cayendo del cielo. Cuando llegaron, don Eustaquio entendió inmediatamente por qué Tomás estaba tan alarmado. El nivel del agua había subido otros 50 centímetros en la media hora que habían tardado en llegar. Las compuertas de desahogo estaban funcionando a su máxima capacidad, pero no eran suficientes para manejar el volumen de agua que bajaba de las montañas. «Dios santo», murmuró don Eustaquio, poniendo las manos sobre el concreto como le había enseñado Tomás. La vibración era tan intensa que se sentía incluso a través de sus guantes de trabajo. «¿Qué hacemos?», gritó doña Esperanza por encima del ruido del viento y la lluvia. Don Eustaquio miró hacia el pueblo, donde las luces de las casas brillaban como estrellas en la tormenta. Calculó mentalmente, si la presa se rompía, el agua llegaría al centro del pueblo en menos de 15 minutos. No habría tiempo para evacuaciones organizadas. «Tenemos que alertar a todo el mundo», gritó. «¡Ahora mismo!». Corrieron de regreso al pueblo, pero cuando llegaron a la plaza central se encontraron con un problema. ¿Cómo convencer a todo un pueblo de que evacuaran sus casas basándose en las predicciones de un niño de 9 años que tartamudeaba? La mayoría de la gente estaba refugiada en sus casas, esperando que pasara la tormenta. Los pocos que estaban en la calle los miraron como si estuvieran locos cuando empezaron a gritar que había que evacuar. «La presa se va a romper», gritaba don Eustaquio, tocando puertas desesperadamente. «¿Cómo sabes?», le preguntó don Mario, el dueño de la tienda de abarrotes. «El nieto de don Aurelio lo dice, y yo le creo». Algunos vecinos que recordaban la reputación de don Aurelio empezaron a tomar en serio la advertencia, pero otros se mostraban escépticos. Era fácil entender por qué. Afuera había una tormenta terrible y alguien les pedía que salieran de sus casas calientes y secas porque un niño había sentido que la presa estaba mal. Fue entonces cuando Tomás tomó la decisión más valiente de su vida. «Abuelita», le dijo agarrando las manos de doña Esperanza, «voy a regresar a la presa». «¿Para qué, mi niño?». «Para quedarme ahí. Si se rompe conmigo cerca, todos van a ver que teníamos razón. Y si no se rompe, entonces me van a llamar loco, pero todos van a estar seguros». Doña Esperanza sintió como si le arrancaran el corazón. «No, mi Tomás, no voy a dejarte ir solo. Alguien tiene que quedarse aquí para ayudar a la gente a salir», le dijo Tomás, con una madurez que no correspondía a sus 9 años. «Y alguien tiene que quedarse allá para dar la voz de alarma cuando sea el momento». Don Eustaquio entendió lo que el niño estaba proponiendo. Era un plan desesperado, pero era el único plan que tenían. «Yo voy contigo», le dijo. «No», respondió Tomás. «Usted conoce a todo el mundo en el pueblo. La gente le va a hacer caso. Yo voy solo». Y antes de que alguno de los dos adultos pudiera detenerlo, Tomás salió corriendo hacia la presa, desapareciendo en la cortina de lluvia como fantasma valiente dispuesto a enfrentar su destino. Las siguientes 2 horas fueron las más largas en la vida de Tomás. Se refugió bajo un pequeño cobertizo cerca de la presa, desde donde podía observar la estructura sin estar en peligro inmediato de ser arrastrado por las aguas. El nivel seguía subiendo. Las compuertas de desahogo ya no podían manejar el volumen y el agua comenzaba a derramarse por los bordes de la presa. Pero lo más aterrador era el sonido que venía del interior del muro, un gemido cada vez más agudo, como grito de animal moribundo. A las 9 de la noche sucedió lo que Tomás había estado temiendo. Un estruendo como trueno subterráneo sacudió toda la montaña. El niño vio con horror cómo una sección de 3 metros del muro de contención se desplomaba como castillo de naipes. El agua comenzó a salir por la brecha con la fuerza de 1000 mangueras de bomberos. En cuestión de segundos, el chorro se convirtió en cascada, y la cascada se convirtió en avalancha líquida, dirigiéndose directamente hacia San Miguel del Río.
Tomás sacó la linterna que había traído y comenzó a hacer señales hacia el pueblo. Arriba y abajo, arriba y abajo. El código que don Eustaquio y él habían acordado para indicar peligro máximo. Después, tomó el silbato de emergencia que su abuelo le había regalado años atrás y comenzó a soplar con todas sus fuerzas. El sonido agudo cortó la noche como cuchillo, alertando a todo el valle de que la catástrofe había comenzado. En el pueblo, don Eustaquio vio las señales luminosas y escuchó el silbato. Sin dudarlo un segundo, comenzó a tocar la campana de la iglesia con el repique de emergencia que todos los habitantes conocían desde generaciones. «¡Evacuen! ¡Evacuen ahora!», gritaba mientras corría por las calles. «¡La presa se rompió! ¡Suban a las lomas!». El sonido de la campana y los gritos despertaron al pueblo entero. Las familias salieron de sus casas cargando solo lo indispensable: bebés, medicinas, documentos importantes. Los hombres jóvenes ayudaron a los ancianos y discapacitados. Las mujeres cargaron a los niños más pequeños. Todos corrieron hacia las partes altas del pueblo, donde estarían seguros del agua que se acercaba como tren descontrolado. 15 minutos después de que se rompiera la presa, la avalancha de agua llegó al centro de San Miguel del Río. Arrasó con la plaza principal, se llevó varios carros estacionados, inundó las casas de la parte baja y convirtió las calles en ríos caudalosos, pero no se llevó ni una sola vida humana. Cuando amaneció y el agua comenzó a bajar, los habitantes de San Miguel regresaron a evaluar los daños. Casas inundadas, negocios arruinados, calles llenas de lodo y escombros, pero todos estaban vivos. Y todos sabían que era gracias a un niño de 9 años que tartamudeaba cuando hablaba, pero que había aprendido a escuchar el lenguaje secreto del agua. El ingeniero Ramiro llegó al pueblo el domingo por la mañana, cuando ya había pasado lo peor. Venía preparado para supervisar los trabajos normales de la semana, pero se encontró con una presa parcialmente destruida y un pueblo en proceso de limpieza después de una inundación. Don Eustaquio lo estaba esperando en lo que quedaba de la oficina temporal. Los instrumentos sofisticados del ingeniero estaban cubiertos de lodo. Sus computadoras habían quedado inservibles y sus gráficas perfectas eran ahora papel mojado sin valor alguno. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Ramiro con la voz de alguien que no puede creer lo que están viendo sus ojos. «Pasó lo que el nieto de don Aurelio dijo que iba a pasar», respondió don Eustaquio sin emoción alguna. «La presa se rompió exactamente donde él dijo que se iba a romper, exactamente cuando dijo que se iba a romper». Ramiro se quedó sin palabras. Revisó mentalmente todos sus cálculos, todas sus mediciones, todos sus instrumentos de alta tecnología. Según sus datos, la presa debería haber resistido sin problemas. «¿Dónde está el niño?», preguntó finalmente. «En su casa, durmiendo, después de salvarnos a todos». Ramiro caminó lentamente hacia la casa de doña Esperanza, cargando un peso en el pecho que no tenía que ver con las piedras o el lodo. Era el peso de la humildad forzada, del orgullo profesional derrotado por la sabiduría de un niño. Encontró a Tomás sentado en el patio de su casa, dibujando en su cuaderno de siempre. El niño levantó la vista cuando lo vio llegar, pero no dijo nada. Sus ojos negros lo miraron sin rencor, sin triunfo, sin nada más que la serenidad de quien había hecho lo correcto. «Tomás», le dijo Ramiro, y por primera vez su voz sonó pequeña. «Vengo a pedirte perdón». El niño cerró su cuaderno y se puso de pie. «No hay nada que perdonar, ingeniero». «Sí lo hay», insistió Ramiro, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos del niño. «Te traté mal, no te escuché, y por mi culpa casi pasa una tragedia». Tomás lo miró durante un largo momento, como si estuviera viendo algo que otros no podían ver. «Mi abuelo decía que los errores no importan si aprendemos de ellos». Ramiro sintió que las lágrimas luchaban por salir de sus ojos.
¿Me enseñarías lo que tu abuelo te enseñó? Por primera vez desde que se conocían, Tomás sonrió. Claro. Pepe, pero primero tiene que aprender a escuchar con el corazón. 6 meses después, San Miguel del Río tenía una nueva presa. Pero esta vez fue construida de manera diferente. El ingeniero Ramiro trabajó mano a mano con Tomás, combinando la tecnología moderna con la sabiduría tradicional que don Aurelio había transmitido a su nieto. Los instrumentos de medición seguían siendo importantes, pero ahora se complementaban con las observaciones diarias que Tomás hacía en su cuaderno. Los cálculos estructurales seguían siendo necesarios, pero ahora se verificaban con las técnicas de escucha que el niño había aprendido de su abuelo. Ramiro había cambiado. Ya no era el ingeniero arrogante que llegó con su camioneta blanca y sus diplomas como armas de guerra. Ahora era un hombre humilde que había aprendido que la verdadera ingeniería no consiste solo en dominar la naturaleza, sino en entenderla y trabajar con ella. Tomás también había cambiado. Seguía tartamudeando cuando se ponía nervioso, pero su confianza había crecido enormemente. Los habitantes del pueblo lo veían con respeto y los niños de la escuela lo consideraban un héroe. Pero lo más importante era que había aprendido que su voz, aunque tartamudeara, tenía poder para proteger a las personas que amaba. El día de la inauguración de la nueva presa, Ramiro le pidió a Tomás que dijera unas palabras frente a todos los asistentes. El niño se puso nervioso al principio, pero cuando vio las caras sonrientes de sus vecinos, encontró la fuerza para hablar. Mi abuelo siempre decía, comenzó, con voz clara a pesar del tartamudeo, que la gua y las personas son iguales. Cuando las tratas con respeto, te cuidan. Cuando las ignoras, te dan problemas. Se detuvo un momento, miró hacia las montañas donde descansaba el espíritu de don Aurelio y continuó. Esta presa no es solo de concreto y hierro. Está hecha de confianza, de trabajo juntos y de saber que todos tenemos algo valioso que aportar. Los aplausos duraron varios minutos. Pero el aplauso más fuerte vino del ingeniero Ramiro, que había aprendido que la verdadera ingeniería no se mide en diplomas colgados en la pared, sino en vidas protegidas y comunidades fortalecidas. Esa noche, mientras la luna se reflejaba en las aguas tranquilas de la nueva presa, Tomás se sentó en su roca de siempre y puso las manos sobre el concreto. La vibración era diferente ahora. Ya no era el gemido de dolor que había escuchado antes, sino algo parecido a un ronroneo satisfecho.